¿Para quién es esto? Esto es para empresarios que quieran generar liquidez y rentabilidad mediante el aprovechamiento de beneficios fiscales. ¿Qué es un sistema de liquidez fiscal en los impuestos? Es una metodología que hemos creado en el despacho en base a la experiencia y diversos clientes que han tenido beneficios que le ha generado liquidez y rentabilidad en sus negocios. Vamos a empezar con lo que es la primera buena práctica fiscal que va a dar como resultado que obtengas liquidez fiscal, ¿sí? Aquí les voy a mencionar cuál era el problema. El problema era una empresa que la cobranza la tenía 90, 60 días y esto daba como resultado que ella estuviera pagando impuestos aún y cuando no había cobrado esto, ¿sí? No, nos llamaron y nos dijeron, oye, Oscar, tengo la siguiente problemática. Estoy pagando impuestos por lo que estoy facturando y aún no he cobrado. Y adicional a ello, yo tengo que estar solventando los gastos del proyecto y me está quitando mucha liquidez el estar pagando impuestos. Como mencionamos esta primera práctica, primero hay que analizar el régimen fiscal. El régimen fiscal en términos prácticos es la forma en la que tú vas a pagar impuestos al SAT, ¿sí? Para analizar y elegir el régimen fiscal que más conveniente va a ser para ti y que te va a hacer pagar menos impuestos, lo primero que necesitamos es conocer la actividad. Esta empresa presta exclusivamente servicios, no hace nada más. Entonces, el paso 1 es conocer cuál es la actividad que desempeña. 1, exclusivamente servicios. 2, cómo está pagando impuestos. En este caso, esta empresa estaba facturando en el primer trimestre 15 millones, había cobrado 10 millones y había gastado de esos 10 millones, 8 millones, ¿sí? Ahora, esta empresa actualmente, bueno, cuando llegó, hicimos el análisis y nos percatamos que estaba pagando impuestos por los 15 millones, que en este caso es lo facturado. Para ejemplos prácticos vamos a usar un coeficiente de utilidad, la tasa es de ISR del 30% y estaba pagando, en el primer trimestre ya había pagado 450,000 pesos. Cuando hicimos el diagnóstico fiscal para analizar qué era lo más conveniente para ella, nos percatamos que tributaba en ese régimen y analizamos en cuáles otros regímenes fiscales podía tributar. Por su actividad podía tributar en base a lo cobrado o con la empresa de reciclo. Lo que se hace es, ya tienes la actividad, analizas cuáles son los regímenes fiscales en los que puede tributar, haces el cálculo, que es lo que te va a determinar cuál es el que te va a ayudar a ahorrar impuestos y daba como resultado que esta empresa, con el simple hecho de convertirla en una sociedad civil, de pagar impuestos por 15 millones, ahora iba a pagar por 10 millones, ¿sí? Si hacíamos el cálculo del reciclo, también iba a pagar por 10 millones. Sin embargo, por la metodología de la determinación del ISR, le iba a dar por pagar 600,000. Aquí, convirtiéndola solamente en una SC, iba a ahorrar 150, pudo ahorrar 150,000 pesos en el trimestre. Como esto se hace de forma acumulada, al término del ejercicio ahorró 600,000 pesos en impuestos, ¿sí? Entonces, lo mencioné y es algo más común de lo que la mayoría de la gente cree. Se constituyen, no analizan el régimen fiscal en el que pagan menos impuestos, en algunas ocasiones añaden algunas actividades adicionales, servicios, venta de productos, entre otras cosas, pero muchas veces los regímenes fiscales están ligados a una actividad y a un nivel de ingresos que obtengas de esa actividad, ¿sí? Entonces, a veces simplemente separando las operaciones puedes tributar en un régimen que te va a ayudar a pagar menos impuestos, como lo hemos visto en este caso. La segunda buena práctica fiscal que te va a generar beneficios fiscales es el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Hace un momento yo les comentaba que mucha gente, cuando hablas del cumplimiento de las obligaciones fiscales, solamente considera el tema de pagar impuestos, el tema de presentar declaraciones, auditorías, requerimientos, todo el tema de cumplimiento y de pago al fisco, ¿sí? Vamos a ver 3 casos o 4 en los cuales han habido situaciones que por el hecho de no haber cumplido con sus obligaciones fiscales perdieron liquidez, ¿sí?
Por ejemplo, ¿cuáles serían los beneficios de cumplir con tus obligaciones fiscales? 1, conocerías cuáles son los saldos a favor que tienes y podrías solicitarlos en devolución. Podrías aplicar las pérdidas fiscales que va a dar como resultado que pagues menos impuestos. Vas a tener la contabilidad depurada y conocer cuáles son esas cuentas incobrables que te pueden ayudar a disminuir la carga de impuestos. Cuando te lleguen invitaciones de impuestos, no vas a estar pagando por cosas indebidas, vas a poder acceder a beneficios fiscales, vas a poder trabajar con el gobierno. Ahora, les mencionaba hace un momento que vamos a ver cuál era la problemática, ¿sí? Por ejemplo, hay un contribuyente, el cual el SAT le hizo una revisión de vigilancia profunda. En esta vigilancia profunda, la problemática es que este contribuyente no había cumplido con sus obligaciones fiscales y daba como resultado impuestos por pagar. Analizó la información con sus contadores y efectivamente tenía impuestos por pagar. Nos buscó y nos dijo, oigan, me está revisando el SAT, mis contadores me dicen que sí tengo que pagar, me gustaría saber cuáles alternativas me podrían dar ustedes. Lo que hicimos fue hacer un diagnóstico fiscal, analizar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Y he de decir que adicionalmente a la problemática que tenía con el SAT, su liquidez la había mermado tanto que no tenía dinero para pagarle a sus proveedores y actualmente está hipotecando una casa porque no cuenta con el flujo para seguir operando, ¿sí? Ahora, cuando hicimos este análisis nos percatamos que efectivamente tenía por pagar, pero también tenía saldos a favor. Tenía saldos a favor que eran mayores que los impuestos por pagar. En estos casos, lo que se puede hacer, cuando tienes saldos a favor, los puedes acreditar contra los que tienes que pagar o en su caso los puedes pedir en devolución. En este caso específico, lo que debió haber hecho el contribuyente es, si hubiera cumplido con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma, hubiera podido tener la recuperación de los saldos a favor, hubiera tenido la liquidez para pagar al SAT, no la estaría revisando el SAT, hubiera tenido la liquidez para solventar las obligaciones que tiene sus proveedores y no estaría en las circunstancias actuales de estar hipotecando su casa porque la liquidez le está faltando, ¿sí? Entonces, esta es la razón del por qué quiero que veamos el cumplimiento de las obligaciones fiscales, cómo nos merma la liquidez o cómo podemos obtenerla, ¿sí? Ahora, les voy a hablar de otro contribuyente que es un caso similar. Lo estaba revisando el SAT, le estaba determinando impuestos por pagar, su contador le dijo, ¿sabes qué? Efectivamente tienes impuestos por pagar. Llegó con nosotros, ¿en qué le podíamos ayudar? Hicimos el diagnóstico fiscal, nos percatamos que efectivamente tenía impuestos por pagar, pero habían dos cosas que no estaban considerando. En las utilidades que daban como resultado que pagara ISR, les estaba faltando aplicar las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, lo que le iba a quitar liquidez al dueño de negocio. Otra cosa que nos percatamos, porque cuando hicimos este análisis empezaron a depurar algunas cuentas y parte de la contabilidad y nos percatamos que tenía varias cuentas de varios clientes que tenían años que no le pagaba. Hay contribuyentes que lo que hacen es, no me paga un contribuyente, le cancelo la factura, pero eso no es lo que se debe de hacer. Lo que tienes que hacer es hacerla una cuenta incobrable o una cesión de deuda. Esto va a dar como resultado que tu utilidad fiscal baje, tus impuestos disminuyan y tu liquidez no la estés desperdiciando pagando impuestos que no deberías de pagar, ¿sí? Entonces, son ejemplificaciones de situaciones que son más comunes y que incluso les podría llegar a ustedes si no le dan la importancia al cumplimiento de las obligaciones desde el tema de liquidez, no solo del cumplimiento, sino de liquidez, ¿sí? Otro caso particular es un contribuyente que le llevó invitaciones del SAT, no sé ustedes, pero es algo más común que es lo que ha estado pasando, invitaciones, requerimientos, vigilancia profunda, el SAT ha recaudado mucho con ello. Llegó un contribuyente, tenía 700,000 pesos por pagar de una invitación que el SAT le llegó, nos dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo esto, ¿me puedes
asesorar para saber qué hago, qué procede, lo pago, no lo pago. Mis contadores me dijeron que lo pague, que sí lo debo. Lo que hicimos fue analizar la empresa y nos encontramos 3 cosas. 1, tenía pérdidas fiscales que no estaban aprovechando. 2, tenían cuentas incobrables. 3, las declaraciones estaban mal presentadas, que daba como resultado que tuvieran diferencias con el SAT. Efectivamente, cuando hicimos todo el análisis, con la información del SAT sí le daba los 700,000 pesos por pagar, pero ya con la información de la empresa, haciendo todos los papeles de trabajo, cuadrando y bueno, haciendo lo que se tiene que hacer correctamente, este contribuyente sí pagó, pero pagó 50,000 pesos. No pagó ni el 10% de lo que el SAT le estaba solicitando. Entonces, el cumplimiento de las obligaciones te va a ayudar a que cuando te lleguen invitaciones, tú tengas la certeza de si tienes que pagar o no pagar. Yo considero que el verdadero problema de una revisión del SAT no es que te revise, es que no sabes qué te va a encontrar. Ese es el verdadero problema, ¿sí? Y ese problema lo vamos a solucionar con la tercera buena práctica fiscal, pero bueno, ahora, cuando tú cumples con los beneficios fiscales, tú tienes algunos beneficios. Por ejemplo, este es un contribuyente que se dedica al autotransporte de bienes, tenía 50 millones de ingresos, 45 de gastos, dándole como resultado 5 millones de impuestos. Por el 30% de la tasa de ISR le daba 1,5 millones de impuestos. Cuando llegó con nosotros nos percatamos que afortunadamente estaba ubicado en el régimen fiscal correcto, que en este caso tiene diversos beneficios fiscales, tiene beneficios fiscales de IEPS, tiene beneficios fiscales de casetas, tiene beneficios fiscales de deducciones sin comprobante. Entonces, lo que hicimos fue pedirle el soporte documental, porque los beneficios fiscales los puedes aplicar, los puedes usar, simplemente que hay que cuidar, 1, los requisitos que debes de cumplir, 2, estar en el régimen fiscal adecuado, y 3, tener al corriente tus obligaciones fiscales, porque si no estás al corriente no vas a poder conocer cuáles son o la determinación no te va a salir de forma correcta, ¿sí? Y otra cosa que nos ha suscitado es que a veces llegan contribuyentes, oye, ¿sabes qué? Tengo un súper negocio ahorita con el gobierno, pero tengo mi opinión negativa. Entonces, para trabajar con el gobierno en estricto sentido, tienes que tener una opinión de cumplimiento positiva. Esto hizo que este contribuyente, por no tenerla, tenía 5 años retrasado y de un día para otro cumplirlas es imposible. Entonces, dio como resultado que el contribuyente no pudiera trabajar con el gobierno, perdió liquidez porque ya no hizo negocio, ¿sí? Entonces, cumplir con las obligaciones fiscales, sí hay que verlas como que tenemos que pagar impuestos, cuidar esos impuestos que vamos a pagar, pero también hay que analizar todos los efectos financieros de liquidez que nos puede dar como resultado no estar cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales de forma correcta. Ahorita ya vimos qué cosas son las que nos puede ayudar el cumplir con nuestras obligaciones fiscales, la liquidez que podemos ganar o perder por no tener un buen cumplimiento. Si quieres conocer más estrategias fiscales que generan liquidez, regístrate a nuestro próximo webinar, Precierre Fiscal 2022. Genera liquidez y no pagues impuestos de más. Te dejamos el link en la descripción.